Buenas tardes, a mi grupo le correspondió hablar sobre el hipotálamo. El grupo está conformado por Paula Daniela Martínez, Lady Caterina Bonilla, Pablo Felipe Rojas y quien les habla, Javier Enrique Jerez. Entonces, pues aquí tenemos la tabla de contenido donde se muestran algunos ítems de los que iremos pues desarrollando a medida que se vaya dando paso a la exposición. Para iniciar tenemos como introducción que pues por medio de esta exposición queremos hablar y dar a conocer un poco sobre las generalidades del hipotálamo, sobre sus funciones, su anatomía, su irrigación, sus divisiones, algunas hormonas con las que se ve involucrado y pues importante resaltar sobre los sistemas en los que trabaja. Entonces encontramos que el hipotálamo constituye menos del 1% del volumen total del cerebro que ejerce efectos importantes sobre tres sistemas, siendo el sistema endocrino, el sistema nervioso autónomo y el sistema límbico. En su anatomía encontramos que es una estructura nerviosa que está dividida en varios núcleos diferentes agregados de cuerpos neuronales. También encontramos que está ubicada en la parte inferior del cerebro. Esta parte pues se llama diencéfalo y es la parte pues que contribuye a la formación de las paredes inferiores y laterales de, de una cavidad estrecha llamada tercer ventrículo cerebral. En su irrigación encontramos que el 90% de la irrigación sanguínea del hipotálamo e hipófisis procede de las arterias carótidas hipofisiarias superiores e inferiores. También tenemos que la irrigación de este pues está extremadamente protegida por medio de la anastomosis. También encontramos que dentro del hipotálamo pues hay una rica irrigación sanguínea cerca de los núcleos neuronales y que en muchos núcleos los capilares varían en calibre y forman una red en los intersticios del cual salen las neuronas. Esto está pues altamente desarrollado en dos núcleos, los cuales son el supraóptico y el paraventricular. Estos pues son los núcleos que tienen relación con los mecanismos de regulación de la osmolaridad. En cuanto a las conexiones hipotalámicas, tenemos que el hipotálamo pues recibe múltiples conexiones. Estas pueden ser de vía aferente y eferente, en donde las aferentes están principalmente relacionadas con funciones viscerales, olfativa y del sistema límbico. Y encontramos que en las eferentes recibe fibras complejas y numerosas que se dirigen hacia el tallo cerebral y médula espinal. En la división del hipotálamo encontramos que este se puede dividir en tres, siendo pues una parte anterior, teniendo una parte media y teniendo una parte posterior. Cada parte pues cuenta con distintas áreas, distintos núcleos e incluso cuerpos. Entonces pues voy a nombrar los que se encuentran en cada una. Tenemos que en la parte anterior se encuentran dos áreas, siendo la primera el área preóptica medial y lateral, la segunda el área hipotalámica anterior y en cuanto a núcleos cuenta con cuatro núcleos, siendo el núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular, el núcleo supraquiasmático y el núcleo parvocelular periventricular. En su parte, en su parte media cuenta con tres núcleos y dos áreas, las cuales son el núcleo dorsomedial, el núcleo ventromedial, el infundibular o también llamado el núcleo arcuato. Y en cuanto a las áreas, pues tiene el área hipotalámica lateral y el área hipotalámica dorsal. En su parte posterior cuenta con cuerpos mamilares, también cuenta con dos núcleos, siendo el premamilar y el intercalado, y un área, la cual sería el área hipotalámica pues, posterior.
El hipotálamo está compuesto por varios núcleos. Entre esos está el núcleo supraquiasmático. Este núcleo es el centro principal de la regulación de los ritmos circadianos. Esto quiere decir que esos ritmos circadianos son las variaciones rítmicas que se dan fisiológicamente y suelen estar asociadas con los cambios ambientales rítmicas. Esto se sincroniza mediante diversas proyecciones de los ritmos periféricos con los estímulos externos que se dan en el medio ambiental, como los cambios de luz y los cambios de temperatura generados por la misma rotación de la Tierra, y esto asimismo afecta en el comportamiento de los animales. Esta también estimula la secreción de melatonina por la glándula pineal. Está el núcleo ventromedial. Entonces este interviene en el comportamiento defensivo y también agresivo. Parece participar también en la conducta sexual femenina. El núcleo dorsomedial interviene en funciones reguladoras de saciedad o deseo. El núcleo preóptico. Este genera la sensación de sed, produce la secreción de noradrenalina en el mismo y se encarga de la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofinas. También interviene en procesos de la cópula en machos y en el cuidado parental. Este núcleo preóptico es sexualmente dimórfico y tiene mayor tamaño en machos que en hembras. El núcleo supraóptico. Este núcleo es procedente del núcleo paraventricular, constituyen la relación hipotálamo-neurohipofisiaria, es responsable de la síntesis y transporte de oxitocina y vasopresina, y principalmente el núcleo supraóptico regula la presión arterial y el equilibrio homeostático a través de la hormona antidiurética, ADH. El núcleo arcuato. Este participa en la función emocional del hipotálamo y secreta varios neurotransmisores y neuropéptidos. Entre ellos está el neuropéptido Y, la sustancia P, la hormona liberadora de gonadotrofina, hormona liberadora de la hormona del crecimiento, la dopamina, beta-endorfina y la proopiomelanocortina. Está el núcleo hipotalámico anterior. Este núcleo se encarga de la pérdida de calor mediante la sudoración, que pues también se le puede llamar como el feedback que también tanto hablamos en clase, así como inhibir la liberación de tirotropina en la hipófisis. El núcleo hipotalámico posterior. Este núcleo tiene como función mantener el calor cuando se tiene la sensación de frío. Los núcleos laterales buscan regular la sensación de hambre y sed. El núcleo mamilar está relacionado con la memoria a través de sus conexiones con el hipocampo. Y por último, el núcleo paraventricular. Este núcleo busca regular la secreción de la hipófisis mediante la síntesis de hormonas como la oxitocina, la vasopresina y la hormona liberadora de hormonas de adrenocorticotropa, la CRH. Ya aquí podemos ver sobre la hipófisis. La hipófisis, también conocida como pituitaria, está considerada como la principal glándula del sistema endocrino, siendo primordial para nuestro organismo. Esta está ubicada en la fosa craneal media. Es el control central del sistema neuroendocrino y sí es bastante importante porque busca centralizar la información y la regula por medio de los feedbacks. Esta información, ya sea fisiológicamente como sentir el hambre, sed, sentir sueño, dolor y al momento de reproducir, o como conductas que ya puedan ser con las emociones, sobre la memoria, el aprendizaje y el deseo. Entonces, la hipófisis busca el hipotálamo o la hipófisis buscan determinar la cantidad de la estimulación que se necesita sobre las glándulas.
En estas actúan para la concentración según las hormonas que se producen y muchos de sus órganos que están ligados a la hipófisis sobre las mamas y el útero, los riñones. O sea, para las mamas y el útero se produce bastante oxitocina. Para los riñones, la vasopresina. Para la glándula tiroidea están las hormonas tiroideas, las TSH. Para la corteza suprarrenal están las hormonas corticales, ACTH. Para los ovarios está el estrógeno y progesterona. Para los testículos está la testosterona. Para las mamas está la prolactina al momento del embarazo. Y para los huesos, músculos y órganos están la hormona del crecimiento. Entonces, la hipófisis, o también llamada la glándula pituitaria, consta de dos partes, que está el lóbulo frontal, que este representa el 80% del peso de la glándula, lo cual pues que ella es muy pequeña, y el lóbulo dorsal posterior. Estos lóbulos se conectan con el hipotálamo a través de un tallo que contiene vasos sanguíneos y proyecciones de las células nerviosas, que son las fibras nerviosas o los axones. ¿Qué pasa? Que el hipotálamo es el que produce las hormonas, pero estas hormonas se alojan en la hipófisis, entonces ella las mantiene ahí mientras que se necesitan para la liberación en cierto momento. Eje hipotalámico hipoficiario. Este eje hipotalámico hipoficiario es un sistema cuya función es mantener la regulación y equilibrio de los niveles hormonales hipoficiarios, los cuales a su vez coordinan otras funciones del organismo tales como el crecimiento somático, la maduración gonadal, cambios de adaptación al estrés, lactancia, liberación de hormonas tiroideas o la cantidad de agua excretada por el riñón. El mecanismo por el que se mantiene este equilibrio está definido por la acción estimulante o inhibidora que ejerce el hipotálamo sobre la hipófisis a través de la liberación de hormonas. Entonces tenemos que el hipotálamo es el que comanda pues toda la interrelación fisiológica que se da a este nivel. Mediante los vasos corticotalámicos hipoficiarios envía señales o órdenes a la hipófisis para que se secrete determinada sustancia. Por ejemplo, si el hipotálamo envía somatoliberina, la adenohipófisis responde produciendo hormonas del crecimiento. Esta hormona se encarga del crecimiento longitudinal, favorece la lipólisis y antagoniza la acción de la insulina. Si el hipotálamo envía tiroliberina, la adenohipófisis contesta produciendo hormona estimulante de tiroides o tirotropina, quien se encarga de estimular a las células foliculares para que secreten la hormona tiroidea. La hipófisis se encuentra dentro de la silla turca del hueso esfenoides. Está unida al hipotálamo por el tallo de la hipófisis o infundíbulo. La hipófisis se divide en dos: hipófisis anterior o adenohipófisis, que desde el punto de vista embriológico deriva de la cavidad bucal de una estructura conocida como bolsa de Raque. El lóbulo posterior o neurohipófisis, que deriva de una proliferación celular del tercer ventrículo. Hipófisis anterior o adenohipófisis. Su estructura es de forma ovoide y se sitúa en la parte basal del encéfalo por debajo del hipotálamo, como ya lo había dicho, por el cual está conectado por el tallo hipoficiario, y descansando en el hueco del hueso esfenoides, conocido también como silla turca. Esta es una pequeña región cerebral de gran importancia para nuestro desarrollo como ser vivo. Su principal función es la de regular la emisión de gran cantidad de hormonas. Esta forma parte del sistema neuroendocrino y en concreto se vincula a hormonas relacionadas con el crecimiento, el metabolismo y la sexualidad. Esta región cerebral se encuentra altamente vascularizada y posee gran cantidad de células de tipo glandular. La adenohipófisis está formada por células basófilas, células acidofílicas y células cromóforas.
La adenohipófisis también está conformada por 6 grandes tipos de células, de las cuales al menos 5 se conocen por liberar las diferentes hormonas que la adenohipófisis secreta y regula, como son las somatotropas, que liberan la hormona del crecimiento, las mamotropas, que influyen en la liberación de prolactina y tirotropina, corticotropas, secretan la corticotropina, las gonadotropas están vinculadas a hormonas sexuales, en este caso la hormona foliculoestimulante y la luteica. Y las tirotropas, que estimulan la síntesis de la prolactina, pero especialmente la tirotropina. Si se llega a encontrar alguna afectación o hay alteraciones vinculadas a esta estructura de la adenohipófisis, pues puede generar una lesión y generar diferentes trastornos y consecuencias de severidad variable. En ese sentido, es posible que si se llega a ver una disfunción, puede generar alteraciones de crecimiento, entre las cuales se puede encontrar diversos tipos de enanismo y gigantismo, por déficit o exceso de hormona de crecimiento. O también se puede haber la generación de hormonas tiroideas, hace que su disfunción se encuentre vinculada al padecimiento tanto del hipotiroidismo o hipertiroidismo. También se puede afectar la función reproductiva. La hormona antidiurética. La hormona antidiurética, o también conocida como arginina, vasopresina o argipresina, es una hormona producida en el hipotálamo que se almacena y se libera a través de la neurohipófisis. Esta está presente en la mayoría de los mamíferos y la vasopresina es una hormona peptídica que controla la reabsorción de moléculas de agua mediante la concentración de orina y la reducción de su volumen en los túbulos renales, afectando así la permeabilidad tubular. La vasopresina es liberada principalmente en respuesta a cambios de osmolaridad sérica o en el volumen sanguíneo, incrementando así la resistencia vascular periférica y a su vez la presión arterial. Recibe su nombre debido a que cumple un papel clave como regulador homostático de fluidos, glucosa y sales en sangre. Esta hormona péptica es producida principalmente por los núcleos supraóptico y paraventricular. La oxitocina es una hormona y un neuropéptido. Un neuropéptido son moléculas pequeñas formadas por la unión de 3 o más aminoácidos y son péptidos que muestran acción sobre el sistema nervioso. Esta oxitocina es sintetizada por células nerviosas neurosecretoras magnocelulares en el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular del hipotálamo, en donde es transportada por su proteína transportadora neurofisina a lo largo de los axones de las neuronas hipotalámicas hasta sus terminaciones en la porción posterior de la hipófisis, que es la misma neurohipófisis. La oxitocina ejerce gran cantidad de funciones como neuromodulador en el sistema nervioso central, modulando comportamientos sociales, sentimentales, patrones sexuales y la conducta parental. La oxitocina es muy importante porque también se encarga de estimular la contracción de las capas musculares del útero y las células musculares que rodean los alveolos de la glándula mamaria. En vacas duras que demoran en bajar la leche, la oxitocina puede usarse para mejorar el tiempo de ordeñe. También es liberada en grandes cantidades tras la distensión del cervix uterino y la vagina durante el parto. Existe una oxitocina sintética que es útil en la estimulación de las contracciones uterinas. Esta aumenta la motilidad uterina y promueve el descenso de la leche. Puede ser usada en bovinos, equinos, caprinos, porcinos, caninos, en varias especies. Otra de las funciones de la oxitocina es que excita el músculo liso, estimula, pues como ya lo mencioné, la bajada de la leche, la producción de la prostaglandina y es un coayudante en caso de un prolapso uterino. Una alteración que puede haber por la ausencia de la oxitocina es los prolapsos y la retención de la placenta.
Sobre la hipófisis posterior o neurohipófisis, voy a empezar hablándoles histológicamente de ella. Esta es una estructura fibrosa. Esto se debe a que está constituida sobre todo por axones no mielinizados de neuronas del hipotálamo. Esta posee unos 100.000 axones aproximadamente que transportan solo hormonas. También contiene células gliales y una gran cantidad de vasos capilares. Estos últimos se concentran principalmente en la parte ventral, donde se da una mayor liberación de oxitocina y vasopresina hacia la sangre. Gran parte de los capilares poseen pequeños agujeros para facilitar que las hormonas lleguen al torrente sanguíneo. Un componente que es muy interesante y característico es los cuerpos de Ehring. Estos consisten en protuberancias ensanchadas localizadas en los botones terminales de los axones. Estos poseen grupos gránulos neurosecretores y estos contienen oxitocina o vasopresina. Estos suelen estar vinculados con los capilares y presentan una forma ovalada y una textura granulada. También se ha encontrado en la neurohipófisis unas células gliales especializadas denominadas pituicitos. Estos participan activamente en la regulación de la secreción de las hormonas y presentan una forma irregular y un núcleo ovalado. Así como lo podemos observar aquí en esta imagen, los pituicitos, los cuerpos de Ehring. Y ya les hablo sobre los axones y todo el proceso. Ahora sobre la anatomía y las partes de la neurohipófisis. Esta se forma por la diferenciación del ectodermo neural en la pars nerviosa o proceso infundibular, el tallo infundibular y la eminencia media. La pars nervosa, esta constituye la mayor parte de la neurohipófisis. Allí se almacenan la oxitocina y la vasopresina. Esta posee los axones no mielinizados de las neuronas neurosecretoras del hipotálamo. En el hipotálamo se encuentran sus cuerpos celulares, mientras que el tallo infundibular o infundíbulo es una estructura que hace de puente entre los sistemas hipotalámicos e hipofisiarios. En cuanto a la eminencia media, es un área que conecta con el tallo hipofisiario. Hay autores que no la consideran parte de la neurohipófisis, sino del hipotálamo. Entonces, el desarrollo de la neurohipófisis. La hipófisis, más conocida también como glándula pituitaria, procede directamente del ectodermo, como lo mencioné anteriormente. El ectodermo es una de las 3 capas germinales que surgen durante el desarrollo embrionario temprano. Es esta la que le da lugar al sistema nervioso y a muchas glándulas del organismo. Esta neurohipófisis surge de un infundíbulo, que es una extensión hacia abajo del ectodermo neural. Esta hipófisis no sintetiza hormonas, sino que solo las almacena y las segrega cuando es necesario. Los axones, que son prolongaciones neurales, llegan a la neurohipófisis, presentan sus cuerpos celulares, núcleos, en el hipotálamo y en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Ahí es donde ellos paran. En estos cuerpos celulares hipotalámicos, ellos crean hormonas y viajan a través de los axones y cruzan el tallo hipofisiario, llegando a la neurohipófisis. Y esta última puede liberar hormonas al torrente sanguíneo directamente. Para ello, los botones de los axones, los botones terminales de los axones de la neurohipófisis, se conectan con los capilares sanguíneos. En dichos botones se almacenan las hormonas que serán liberadas a la sangre cuando el organismo lo necesite. Parece que los impulsos nerviosos son los que controlan tanto la síntesis como la liberación de las hormonas que están acumuladas en la neurohipófisis. Ya como mencioné, la neurohipófisis almacena y libera vasopresina y oxitocina. Estas hormonas tienen efectos asociados con el sistema nervioso autónomo. Aunque las funciones de estas 2 hormonas son diferentes, la estructura es muy parecida, similar. Estas 2 hormonas proceden evolutivamente de la misma molécula, la vasotoxina. Esta aún se puede observar en peces y algunos anfibios.
Las dos hormonas se sintetizan en los núcleos, en los somas, de las neuronas magnocelulares. Su nombre se debe a su mayor tamaño y gran soma. Se localizan en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo y cada neurona está especializada en la síntesis de un solo tipo de hormona, o vasopresina u oxitocina. Los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo segregan la sustancia que se llama neurofisina. Esta sustancia es una proteína que transporta la vasopresina y a la oxitocina a través del eje hipotálamo-hipofisiario. Entonces, para dejarle más claro, la vasopresina es también conocida como la hormona antidiurética ADH por sus efectos en el riñón. La principal función que ella tiene es regular la secreción de agua a través de la orina. Esta estimula la retención del líquido y también controla la vasoconstricción de los vasos sanguíneos periféricos. La oxitocina contribuye al transporte de la leche durante la succión desde las glándulas mamarias hasta los pezones. Además, media la contracción del músculo liso del útero durante el orgasmo, al igual que las contracciones que ocurren en el momento del parto. También en el estrés o a la tensión emocional puede alterar la liberación de esta hormona, llegando a interferir pues, con la lactancia. Ya sobre las funciones del hipotálamo, está la función vital que tiene el hipotálamo, es el manejo de nuestro sistema interno y de la homeostasis. Entonces, las funciones que más resaltan en el hipotálamo es que controla procesos y funciones como lo son la temperatura corporal en homeotermos, la sed y la producción de orina. O sea, esto hace que el hipotálamo controla el balance del agua y las sales del organismo. La ingestión del alimento es otra de las funciones. Las contracciones uterinas y la eyección de leche en mamíferos. Coordina el sistema nervioso autónomo, lo que afecta la actividad del músculo liso y del cardíaco, así como las glándulas exocrinas. Y juega un papel fundamental en el comportamiento y la expresión de las emociones. Mayor parte de estas tareas la realiza mediante la intermediación también a través de la glándula pituitaria. Como ya sabemos, pues el hipotálamo es primordial, supremamente importante en el cuerpo, y él es el que libera, se sintetiza las hormonas, pero el que la libera es la hipófisis. Entonces funciona mucho pues de la vía endocrina. Son de las únicas dos maneras que estas hormonas trabajan, en vía endocrina y la vía nerviosa. Bueno, continuando con las funciones del hipotálamo, tenemos que este está encargado de regular múltiples funcionamientos del cuerpo. Entre ellos está la temperatura corporal, logrando que no sea ni muy alta ni muy baja, dejándola en un punto medio. Dicha temperatura puede variar un poco entre especie y especie, siendo unos 39 grados centígrados en perros, unos 38.5 en vacas y unos 38 en ovejas. En seres humanos es unos 37 grados centígrados también. También está encargado de que cuando hay un déficit de energía, este se encarga del sentimiento que interpretamos nosotros como apetito, o cuando hay escasez de líquido en el cuerpo, del sentimiento de sed. Esto para que al ingerir alimentos se recupere la falta de energía que haya, o al beber algún tipo de líquido recuperar los fluidos faltantes. Adicionalmente a esto está encargado de regular múltiples parámetros tales como los ciclos de sueño, los ritmos cardíacos, las funciones endocrinas y viscerales, así como un poco la memoria. También participa en la liberación de hormonas, las cuales en seres humanos podríamos interpretar como humor, pero que en algunas especies animales está encargado de decir qué tan promiscuos puede llegar a ser dicha especie. Esto con el fin de que tenga unos ámbitos de apareamiento bastante seguidos o no.
Continuando con las funciones por vía nerviosa, tenemos que el hipotálamo está encargado de controlar una buena parte del sistema nervioso autónomo. Esto se logra, perdón, esto se logra al enviar señales nerviosas al tronco cefálico y a la médula espinal. A partir de este punto se estimula el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Con esto se regula la excreción de múltiples glándulas o también, por ejemplo, el ritmo cardíaco a través de las sístoles y diástoles. Como es bien dicho por la parte del sistema nervioso autónomo, todas estas acciones son llevadas gracias al hipotálamo, ya que envía las señales necesarias sin que nosotros estemos conscientes de ellos. Ahora iremos con las funciones por vía endocrina. Por este apartado tenemos que este está encargado de generar distintos tipos de hormonas, las cuales se encargan de producir liberadores o inhibidores de distintos tipos de hormonas. Esto lo podemos ver más exactamente aquí en factores hipotalámicos, pero antes de hablar un poco de eso, me gustaría decir que el hipotálamo en sí hace la misma función para todas las especies animales, solamente que la liberación hormonal no va a ser la misma para un perro de raza chihuahua que para un perro de raza, por ejemplo, Rottweiler. Pese a ser ambos caninos, por ser de distintas razas, tener distintos tamaños y distinta constitución física, la liberación hormonal siempre va a variar un poco entre ellos. Ahora sí, continuando con los factores hipotalámicos, tendríamos que, como dije anteriormente, el hipotálamo estaría encargado de inhibir o liberar o estimular, la secreción de distintas hormonas, como sería la hormona del crecimiento, la adrenocorticotropina. Esta está ligada al área suprarrenal. La hormona tirotropa, esta estaría relacionada al área de la tiroides. La gonadotropina, esta estaría en el área de la regulación sexual, o como dije anteriormente, que tan promiscuo puede llegar a ser una especie. También está encargada de la liberación de la prolactina. Esta está llevada, perdón, esta lleva parte en la liberación de leche por parte de las glándulas mamarias después del parto. A continuación tendríamos la bibliografía. Y para terminar me gustaría decir unas dos conclusiones que pudimos sacar a base de la investigación previa. La primera sería que el hipotálamo básicamente está encargado de regular toda el área de la homeostasis, siendo que en caso de que haya una falla podría llegar a ser fatal, porque un exceso de liberación de algún tipo de hormona puede generar un daño tanto a corto como a largo plazo para el animal. También que el hipotálamo está encargado de regularnos bastantes funciones del organismo, como dije anteriormente, por parte del área de la temperatura corporal, las emociones que tenemos, o sino también la conducta. Pueden estar muy ligado a la liberación hormonal que tiene el hipotálamo. Muchas gracias.